Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Como todos los días, nuestro curso bíblico que nos anima, que nos fortalece, sobre todo para dar pasos muy importantes en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de aprendizaje de la palabra de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Y estamos con este versículo 1, donde encontramos la preeminencia de David. Aquí comienza a presentarse la figura de David y sobre todo su preeminencia. Y por otra parte, entonces, al subir David, la decadencia de Saúl. David y Saúl. Preeminencia de David y decadencia de Saúl. Aquí encontramos en la unción. Primero vamos a encontrar nuestro personaje que es llamado por Dios. Nuestro personaje, es decir, David, que va a ser llamado a través ciertamente del profeta. Dios es el que unge, Dios es el que llama, pero siempre también tenemos al que hace las veces de Dios, digamos, entre comillas, es decir, como intermediario. El Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo vas a estar lamentándote por Saúl si yo lo he rechazado para que no reine más sobre Israel? Llena tu frasco de aceite y parte. Yo te envío a Jesé, el de Belén, porque he visto entre sus hijos al que quiero como rey. Hasta aquí entonces nosotros miramos un poco. Esto continúa ciertamente, porque después viene la respuesta de Samuel. Porque Samuel lo que ella es formal, llevan a él a pesan de ahí, y sí señora, jamagatu, yaoimagatu, ajata, sino que él sabe muy bien lo que significa, ¿verdad? Porque con eso está terminando, entre comillas, está terminando o terminaría lo que estaba comenzando. Es decir, aquí también en el capítulo 15, el mismo Samuel, que no vio nunca más a Saúl hasta el día de su muerte, estaba de duelo por Saúl. Estaba de duelo por Saúl. Hombre así formal, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa aquí? O poco ese. Pero llego a algo, ¿verdad? O sea, toda la fuerza también de Dios. Pero se dan cuenta que nosotros no somos imprescindibles entonces. Porque el Señor nos da una misión, pero después también el Señor nos va a ir preguntando y nos va a ir diciendo esa misión que puse en tus manos. Esto nos hace entender también del camino de la libertad. Entonces, la predestinación, así como justamente utiliza Pablo, es interesante y tenemos que entender lo que significa esta predeterminación. Nosotros estamos determinados
a nuestro GPS, es decir, a nuestro final. Y el final del hombre tiene que ser la felicidad, la realización y la planificación, ¿verdad? Esa tiene que ser la forma como entendamos. Es la forma como nosotros tenemos que caminar para decir esto es lo que Dios tiene determinado para nosotros. Imagen y semejanza de Dios, que significa ser felices, realizarnos como personas. Bueno, y en este sentido, si es una predeterminación, Dios determinó que nosotros seamos felices. Sin embargo, en este camino de felicidad, Dios nos pone en el mundo con una de las características esenciales de nuestra vida, de nuestro ser humano, que es la libertad. La libertad. Después de la inteligencia, de darnos cuenta de lo que está bien y está mal, entonces nosotros tenemos que decidir. Es fácil, el cómo nosotros decidimos, de acuerdo a qué cosa nosotros estamos decidiendo o tomando decisiones en la vida, ¿verdad? Y entonces, aquí podemos mirar y aquí podemos entender la decisión que tomamos personalmente nosotros. La decisión aquí de Saúl es prácticamente aquella de ir detrás de sus propios intereses. Nos enduguazó y venían de Yara porque cuando en el capítulo 15 se nos habla de que el Señor ha rechazado definitivamente a Saúl, es porque varios errores. Oñemo ya lleva a Samuel, oñemo que está en Dienyan de Yara, pero no penaba así, ando yo pues. Y aquí nos está diciendo, bueno, esto es lo esencial, de pegó, belleza, árabe, guapeña, de Yara, esta es la predeterminación, tu determinación. Dios ha determinado que vos seas feliz. ¿Cómo lo haces? Y bueno, ahí está tu libertad. Y por eso es que después Saúl, utilizando mal su libertad, entonces el Señor lastimosamente, consecuencialmente, lo tiene que rechazar, dice. Es rechazado definitivamente. Porque volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Julio, Evangelio según San Juan. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. En la brisa vienes tú, me acaricias, sé que eres tú, calmándome los miedos otra vez, pintándome un bonito amanecer. Y entiendo así que la mejor compañía son tus ojos que me miran. Y siento así que si yo no estoy contigo, mi alma muere de a poquitos. Agradecida estoy, Señor, porque a tu lado solo tengo bendición. Agradecida estoy, me has dado tanto, secaste mi llanto. Gracias,
Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Espíritu Santo, llena mi vida, dame de tu paz. Espíritu Santo, ven con tu brisa y trae sanidad. Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Que tú me toques, que tú me llenes, que me
visites y me restaures, que tú me toques, que tú me llenes, que me visites y me restaures. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor, necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor, necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, Oh Señor, oh Señor, oh Señor, necesito más de ti en mi vida. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. ven con tu brisa y sopla, alienta. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el capítulo 16, la preeminencia de David y la decadencia de Saúl. Preeminencia, es decir, aquí David poco a poco está comenzando a crecer, se está imponiendo. Oye, ya la gente, oye, ya cuay, oye, putasoma, es la preeminencia, ¿verdad?, de David. Pero por otra parte, como Saúl no fue capaz de escuchar la voz de Dios, no fue capaz de hacer bien concretamente lo que Dios le está pidiendo, ciertamente viene una decadencia. Y aquí por eso el Señor después, a pesar de que Samuel está llorando y sufre también por Saúl, sin embargo después el Señor le anima y le dice: Ale Samuel, ¿por qué tienes que llorar? Si yo ya te dije que esto es lo esencial y lo fundamental, si yo le he dado todo, pero cuando ya puedo, en lugar de ayudar, lo único que está haciendo es empobrecer, ¿verdad?, al pueblo, empobrecer a la gente, en vez de ayudarle a enriquecerlo, a levantarlo. Lo único que está haciendo es aprovecharse de la gente, del pueblo, ¿entienden? Y esto no puede ser, dice el Señor, ¿verdad? Yo lo he rechazado, pero totalmente. Lo he rechazado totalmente. Y entonces aquí dice: llena tu frasco de aceite y parte. Ahora te doy otra misión, Samuel. Vamos a olvidar todo lo que pasó, vamos a olvidar lo negativo. No nos vamos a poner también ahí a pelearnos, ni vamos a hacer un bolonquilla enseñante. No, por favor, Samuel, toma tu frasco, dale, toma tu frasco. Llena de aceite y vamos, porque yo te voy a enviar. Y en esta oportunidad te voy a enviar a la tribu, ¿verdad?, de Judá, es decir, te envío a Jesé, el de Belén, porque he visto entre ellos al que quiero como rey. Imagínense, este es nuestro tema principal, ¿verdad?, que el Señor nos está diciendo. Te envío a Jesé, el de Belén, porque he visto entre sus hijos al que quiero como rey. Mabe Balañán de Yara de Botaina. ¿Quién será esto? Nosotros ya sabemos, ¿verdad?, porque podemos adelantar y vamos a la historia. Pero sin embargo, si uno comienza a mirar desde aquí, entonces también Samuel, oye, pues no lleva oña mindu, y justamente lo que va a venir a continuación. En el versículo 2 nos muestra esta situación de perplejidad en que se va a encontrar Samuel. ¿Cómo es esto? Entonces le responde: ¿cómo voy a ir
Si se entera Saúl, me matará. Pero el Señor entonces pues le va a volver a hablar. Llevarás contigo una ternera y dirás, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. ¿Viste? Entonces aquí el Señor ya va haciendo camino, porque yo tengo necesidad de verdaderos tendotá. Pero mona que vea porque peañan de importante y en todos los niveles. Dios tiene necesidad de nosotros. Dios tiene la necesidad de que existan verdaderos tendotá. Con Santo Tomás de Aquino, por eso que es lindo, ¿verdad? El reflexionar un poquitito del aspecto, no solamente teológico, sino que también filosófico, cómo Santo Tomás presenta la situación. Santo Tomás siempre en su teología nos presenta las famosas causas segundas. Causas segundas, es decir, Dios no se manifiesta directamente con el hombre. Dios no se manifiesta directamente con nosotros. No. Santo Tomás habla de causa segunda. Dice causa segunda, estilo triangular. Entonces, ave, yande yara oñe sube, por decir así. Hashe suru vive, se hay cuaje, esa guave, yande yara, la omesacase, y na pesepa apuntu. Yande yara la shembo, a través de mi madre. Ñandillara oyapojina a través de mi padre. Ñandillara lleva lleva a través de mis educadores. Ñandillara. Pero siempre a través de. Nosotros sabemos incluso un poco de filosofía. Bellapoana, pelemían, ape muy bebé, pende celular, bebé, camían. Las 5 vías para llegar a Dios. Piensa muy la de Google. 5 vías para llegar a Dios. Santo Tomás de Aquino. A ver, ¿cómo nosotros llegamos? Todos son causas segundas. De ahí de yara voy a aparecer de allá. O lo que sea. No. De yara oñende a través de la naturaleza, a través de la creación, a través de nuestros padres, a través de todo lo que significa entonces la misma conciencia, a través entonces de nuestra misma, etcétera, etcétera. Entonces es importante porque eso es lo que el Señor aquí le está diciendo a Samuel. Toma ahí, por favor, llena el frasco de aceite y parte, porque yo necesito de un rey. Yo necesito, dice el Señor, yo necesito darles un rey. Y por eso te pido a vos que vayas a ungirlo como rey entre los hijos de Jesé. Volvemos enseguida con más. Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara-ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara-ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro como todos los días. Ñandeyara, ñanderenoi, peñandeyara, ñemba, eisha, bayepa, iñandemba, bayepona, baisha, bayeikobaena. Lectura del libro del Génesis. Estamos compartiendo el capítulo 22 del 1 al 19, lo que nosotros conocemos como el sacrificio, ¿verdad?, de Isaac. Después que Abraham permaneció largo tiempo en el país de los filisteos, Dios puso a prueba a Abraham. Abraham le dijo y él respondió, aquí estoy. Entonces Dios siguió diciendo, toma a tu hijo único, al que tanto amas, a Isaac, ve a la región de Moria y ofrécelo en holocausto sobre la montaña que yo te indicaré. A la madrugada del día siguiente, Abraham ensilló su asno, tomó consigo a 2 de sus servidores y a su hijo Isaac. Y después de cortar la leña para el holocausto, se dirigió hacia el lugar que Dios le había indicado. Entonces, y así continúa esta historia, ante lo que te ama lleva el sacrificio
pero es poner a prueba. Comienza así diciéndonos la palabra de Dios. Todo eso que amamos, todo eso que el Señor nos ha dado de cierta manera, nos está pidiendo y nos está diciendo, somos capaces de sacrificar, somos capaces eso de ofrecer a Dios. Y entonces aquí cuando ve la obediencia de Abraham, cuando ve entonces ese espíritu, esa generosidad, esa apertura, aquello que Dios le está pidiendo y le está exigiendo, entonces ciertamente que el Señor envía a su ángel y le dice a Abraham, no a los sacrificios humanos, sino que sobre todo a ese sacrificio de sacar desde adentro lo más profundo o aquello que nos está haciendo que nos apeguemos a las cosas de la tierra. Upea la ñandilla sacrificar, upea la ñame eana lleva beñandillara ve como en un holocausto. Pero aquí entonces también nosotros entendemos que tenemos que hacer un camino de desprendimiento. Abraham es el padre de todas las naciones. Que así como él tuvo que tomar decisiones, pero escuchando la voz de Dios, obedeciendo al Señor que le estaba pidiendo lo máximo, a ese hijo que tanto amas. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, que nosotros hasta el capítulo 15 justamente de este libro, todavía Abraham se estaba quejando y le decía, pero Señor, tú no me has dado ningún hijo de lo que me habías prometido en el capítulo 12. Jacob 22, una vez que nace le dice, ofrécemelo en holocausto. Queridos hermanos, pidamos esta gracia al Señor, ser desprendidos, pero el Señor ciertamente que bendice y el Señor nos regala más vida en la medida en que nosotros somos generosos. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñandeyara Ñe'e. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y gusto Tajinaguá lleva 1 Samuel capítulo 16. Es la unción del rey David. Aquí nos muestra todo. Primero, lamentela, Samuel, Doyeto, Papona, Hinago, Ave, etc. Pero le dice, bien el Señor, yo lo he rechazado. No porque yo le quiero rechazar porque es malo lo que sea, sino que porque en Doyapoy, la Oyapoanaguri. Tenía que haber hecho. Para eso yo le puse ahí como tendota. Y todos estos elementos tenemos que tenerlo en consideración nosotros. Después, ahora viene la segunda partecita. Llena tu frasco de aceite y parte porque yo te envío entre ovejas. Yo te envío aquí. Quiero que vos verdaderamente entonces lo sepas muy bien. Quiero que vos entonces, querido amigo, sepas que es el Señor. Es el Señor, el que nos, o mejor dicho, le envía, ¿verdad?, a alguien para que nos pueda anunciar, para que nos pueda decir, para que nos pueda ayudar, ¿verdad?, a nosotros a hacer caminos. Porque he visto entre sus hijos al que quiero como rey. He visto entre sus hijos al que quiero como rey. Entonces, ¿cómo puedo ir, verdad?, ante esta situación, va a decir después. Pero sin embargo el Señor le está mostrando. Esas son las famosas causas segundas, ¿verdad? Upeyo la oña de Yahara, Upeyo la oña de Ñantendea. Les envío a Isaí de Belén. El próximo rey de Israel se encontraría entre sus hijos. Entre sus hijos, es decir, entre los hijos de Isaí, Jesé. Los hijos de Isaí. Isaí era el nieto de Ruth y Bof. Aquí viene toda una genealogía también que es demasiado importante, ¿verdad? La genealogía de cómo Dios va actuando, cómo Dios se va universalizando, cómo Dios se va dando a conocer a todos, ¿verdad? Y esto también después es lo que quedará en el corazón, quedará impregnado aquí en el corazón de la Sagrada Escritura, que siempre va a insistir mucho en la comunidad, pero una comunidad siempre abierta a la universalidad, siempre abierta al catolicismo. Peago dice la católico. Ñandego muchas veces no entendía, lleva ni pe palabra católico, dice. Católico quiere decir el que tiene la capacidad de abrirse, de dialogar con el mundo, de dialogar con las personas, de dialogar con las propuestas. ¿Para qué? Y para poder encaminar y ayudar justamente a qué cosa? A la unidad de la comunidad que está buscando responder a eso que Dios le está pidiendo, que es la propia felicidad, ¿verdad? Entonces el catolicismo, el católico directamente está en contraposición en este sentido de terminología, todo lo que es sectario, a todo lo que es entonces grupito. Porque el grupito, ¿qué es lo que hace? Y ahí entonces vos te autoproclamás, vos decís lo que vos querés y lo que vos pensás. O sea, vos no te abrís, vos no escuchás cuáles son las normas, ¿verdad?, en las que nosotros dialogamos, nos ponemos de acuerdo y caminamos juntos. El sinjodó, ¿viste? De ahí viene, por ejemplo, la palabra sínodo, ¿se dan cuenta? El sínodo solamente hay en una iglesia católica, puede haber un sínodo. Porque en las sectas no pueden tener sínodo, imposible es caminar juntos en la secta, porque cada uno pues piensa y dice lo que le conviene y lo que quiere, ¿entienden? Pero todo esto nace, esto estamos haciendo un poquitito nada más de historia, ¿verdad?, desde un aspecto que después se le fue llamando protestantismo, ¿verdad? Protestar, o sea, ir contra los principios católicos de la universalidad. Y entonces por eso después se vuelve secta, porque se encierra en sí mismo. Porque le exige, porque le pide, ¿entienden? Le pide justamente el tener la unidad, buscar la unidad. Y entonces ahí ya vienen miles de factores que después nosotros ya no vamos a poder entrar en todos los factores para cada secta que existe, ¿verdad? Y bueno, así es. Y eso es lo que le está diciendo aquí, ¿verdad?
Entonces unge, va y unge, llena tu frasco de aceite y parte. Llena y vete, porque yo te envío, porque he visto entre los hijos de Jesse al que quiero como rey. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Con pocas horas de diferencia llegaron a la ciudad de Espira el emperador carolingio Lotario II, que entraba en plan de triunfador tras vencer a Conrado, pretendiente de su trono, y el predicador Norberto, a quien la gente que sabía de su santa elocuencia, sin permitirle descanso alguno, prácticamente lo obligó a predicar en un templo cercano al que, atraído por su conmovedor sermón, ingresó el monarca acompañado de una delegación de Magdeburgo, que le pedía la designación de un nuevo arzobispo, pues la sede estaba vacante por la muerte del anterior prelado, y fue tan sentido su mensaje que mientras el pueblo aclamaba al orador, el emperador no pudo contener las lágrimas, y entonces los emocionados embajadores propusieron su nombre para esa prelatura. Norberto se opuso vehementemente, pero Lotario lo obligó a aceptar, y aunque los enviados pretendieron vestirlo con los ropajes episcopales y montarlo sobre un brioso corcel, se negó tajantemente y emprendió el viaje a pie, descalzo y con el mismo hábito raído que hacía años no se cambiaba. Al llegar a la sede del arzobispado, el portero le negó la entrada porque allí no había espacio para andrajosos como él. Ante esa aseveración, Norberto permaneció en humilde silencio y estaba a punto de retornar sobre sus pasos cuando uno de los embajadores intervino, y entonces el avergonzado guardián se acercó a pedirle perdón por su impertinencia, pero el santo le respondió: no se preocupe, hermano, pues usted es el único que me ha juzgado sabiamente. Norberto de Xanten, nacido en 1080 en Xanten, Alemania, además de estar emparentado con la familia imperial por el lado materno y dada la influencia que su padre, el conde de Genève, tenía en la corte, fue educado con esmero y muy joven pudo acceder a una carrera eclesiástica promisoria que comenzó con el subdiaconado, siguió con una canonjía en la iglesia de San Víctor, que le aseguraba buenos ingresos. Luego Enrique V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, lo nombró limosnero real, cargo que le permitía manejar a discreción las limosnas que el monarca disponía para repartir entre los pobres y que de hecho le confería un enorme prestigio en la corte, coyuntura que él aprovechó para llevar una vida muy disipada, llena de lujos, exenta de obligaciones y por lo tanto con el suficiente tiempo para dedicarse a la casa y a los viajes de placer. Precisamente en uno de ellos, cuando Norberto acababa de cumplir 33 años, se desató una tormenta cuyos rayos y truenos asustaron a su caballo, que lo derribó y allí quedó inconsciente un buen rato. Cuando al fin recuperó el conocimiento, anonadado por el suceso que tomó como un aviso del cielo, preguntó: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y según contaba años más tarde el mismo San Norberto, una voz interior le respondió: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Y eso hizo. Repuesto del acontecimiento, San Norberto renunció a sus cargos, se retiró al convento de Siegburg, en Colonia, y allí, de la mano del virtuoso abad Conon, se familiarizó con la rígida vida monacal, aprendió a meditar, a ayunar, a mortificar su cuerpo, estudió filosofía, teología, sagradas escrituras, y cuando concluyó el ciclo de aprendizaje fue ordenado sacerdote en 1115. A partir de ese momento abandonó sus atuendos pomposos, vendió todas sus propiedades y el dinero recibido por ellas lo repartió entre los pobres. Vistió un tosco sayal y descalzo, aún en invierno, iba de pueblo en pueblo contando su historia, predicando el arrepentimiento y, prevalido de su verbo encendido, convirtió comarcas enteras. La fama de su santidad y elocuencia se fueron extendiendo por todo el país hasta que llegó a los oídos del Papa Gelasio II,
quien lo autorizó para predicar en donde quisiera. Al morir este pontífice, el nuevo Papa Calixto II le refrendó la licencia de predicador, pero le ordenó que se quedara en León con el fin de que enderezara a sus laxos clérigos, y entonces Bartolomé, el obispo titular de esa diócesis, lo autorizó para construir su propio monasterio, lo cual hizo en una vega estéril llamada Prémontré, y con 41 novicios fundó entonces en 1121 la orden de los premostratenses, monjes dedicados a la contemplación y a la servidumbre de los pobres y a la predicación por fuera del claustro. En poco tiempo el éxito de esta congregación lo impulsó a crear más conventos en diferentes ciudades, y en 1125 la orden fue aprobada por el Papa Honorio II, pero además San Norberto continuaba predicando por doquier, y en una de esas correrías fue elegido obispo de Magdeburgo, diócesis a la que le cambió la cara y a sus sacerdotes y filigreses la actitud hedonista. Su influencia creció tanto que en 1133 logró que el emperador Lotario repusiera en Roma al Papa Inocencio II, sucesor de Honorio II, víctima de una conjura de cardenales rebeldes que eligieron al antipapa Anacleto II, y por esa causa había tenido que huir de la ciudad eterna. Tal esfuerzo, sumado a los constantes ayunos y penitencias que desde hacía muchos años habían debilitado su salud, llevó a San Norberto a la tumba el 6 de junio de 1134 a los 54 años. Fue canonizado por el Papa Gregorio XIII en 1582. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a San Norberto que nos enseñe a ser mensajeros de la buena nueva en todas partes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Abriste tus brazos y tu corazón, afianzaste sus pasos, confiaste en Dios, tomando su mano, lo viste crecer, fuiste su padre del alma, oh buen San José, fuiste su padre del alma, oh buen San José. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. Le enseñaste a crear en una madera tantas maravillas y el sustento a ganar. También le enseñaste a tallar en su vida el valor del trabajo y de la verdad, el valor del trabajo y de la verdad. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador.
Amaste a María, compañero ejemplar. Sembraste en silencio, cultivaste humildad. Cuidaste a tu familia con sagrada bondad, con amor entrañable, aún lejos del hogar. Con amor entrañable, aún lejos del hogar. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, Escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Junio, Evangelios Sinópticos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Estamos con el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 16, la unción de David. Nosotros nos estábamos centrando principalmente después de que Samuel sufre mucho, ¿verdad? Y comienza a preguntarse sobre incluso seguramente sobre su propia misión. Va, él hacia allá, página, llévame, voy, le estoy ungiendo, le hago rey, pero sin embargo no responde. Entonces ya, pues, peñan yara oye, añando, añando. Ahí el versículo 35 del capítulo 15 ya nos decía que Samuel no vio nunca más a Saúl. Bueno, ahí apuntábamos y decíamos, bueno, que él se da cuenta y decía, bueno, da ingo she allí, da ingo she. La gente no iba a cuello, da ingo she la ñe, pues no va a cuello por acá, hacia de huyo y cota, de vino y como, ay, no. Sino que yo siempre he obedecido, he escuchado la voz de Dios, el Señor que me, entre comillas, me utilizó, ¿verdad? Como simple profeta para ungir al consagrado del Señor. Pero al mismo tiempo, con esa relación también, el profeta y el monarca, hay una relación siempre de acercamiento. Y como decimos nosotros, sin pelos en la lengua, porque siempre el profeta responde, no es un falso profeta. Esto es interesante también, ¿verdad? Porque normalmente el falso profeta, el ella bohaya hemos creen y mila cure allá hoy año oñe no más ya oímos bebé hoy bebé en la cure y ella lleva año menos ese itena tu yuca vemos y quiero tu uga 20 más lleva. Y bueno, sin embargo Samuel no, ¿verdad? Samuel no. Samuel escuchando la voz de Dios, los enduponas y la peña de yaras ellas a eso eres jota hemos be utas eres ponada eres ya poponaba tabare ya po ahí. Jalar ya po ahí no goga tu entonces la herero allí va a aprender a bisabe
Da ego, oye, popeteta, hina, uta, lleva. En todo caso, donde lo va a peteta, que escuchar y saber escuchar. A Saúl le desagrada ciertamente que Samuel le tenga que decir la verdad, no le gusta. Y después de que Samuel haya tomado incluso ciertas atribuciones que tendría que haber tomado el mismo rey, por ejemplo, ¿se acuerdan la muerte de Agag? Lo tiene que hacer el mismo Samuel, lastimosamente. Descuartizó a Agag delante del Señor en Gilgal. Y de ahí Samuel, una vez que terminó eso, parte hacia Ramá, se va a su casa. Y Saúl también se va a su casa y de ahí no se encuentran más. Pero Samuel está de duelo. Y aquí el Señor, por eso en el capítulo 16, versículo 1, dice justamente hasta cuándo vas a estar lamentándote por Saúl. Va a Biopea. Va a Biopea. Es cuando ya lo ya pongan y por lo tanto tranquilízate, Samuel, tranquilízate, no te preocupes por eso. Y así ahora le da nuevo entusiasmo y nuevo ánimo. Llena tu frasco de aceite, llena el frasco de aceite y vete a otra parte. Yo te envío ahora a Jesé, el de Belén, porque he visto entre sus hijos al que quiero como rey. Se da cuenta que es de nuevo el Señor, el que está mirando, el Señor el que está eligiendo, el Señor el que está viendo, el Señor el que va entonces a ungir. Samuel respondió, ¿cómo voy a ir? Si se entera Saúl, me matará. Pero el Señor replicó, llevarás contigo una ternera y dirás, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Invitarás a Jesé al sacrificio y yo te indicaré lo que debes hacer. Tú me ungirás al que yo te diga. Qué lindo que es esto, ¿verdad? Entonces aquí, de nuevo, cuando concluimos ese versículo 3 sobre todo, tú le ungirás al que yo te diga. Es el Señor siempre el que elige. Es el Señor siempre el que llama. Pero nosotros tenemos que estar atentos también a la voz de Dios para saber qué es lo que Dios quiere. Qué maravilla es. Nosotros, por ejemplo, cuando vamos a hacer, y esto, queridos amigos, es esencial y fundamental. Este libro, ya dijimos varias veces, este es un libro político. ¿Pero por qué? Porque la política, se refiere a un gobierno, al gobierno de tu familia, al gobierno de tu capilla, al gobierno de tu grupo, al gobierno de tu movimiento, al gobierno de tu propia vida, al gobierno de tu clase, al gobierno de tu escuela, al gobierno de tu nación, al gobierno de tu patria, al gobierno de un estado, ¿entiendes? Entonces, más adelante eres elegida. Así elegí político, de ti seccionalero, lo que sea, que me responda a mí, ¿entiendes? Peando y como hay. ¿Por qué? Porque eso vos ya estás demostrando desde el inicio, desde el vamos, que tu interés no es la comunidad, no es la comunidad. Si vos tenés el interés verdaderamente de hacer bien las cosas, ¿sabes qué? Vas a elegir y mirar qué es lo que el pueblo, la gente necesita. Vaina a verla, doy copona. No, pero con hay plata, con hay barete, con a, pea, con a la se sostenía. Toda la comunidad te tiene que sostener en la medida en que se hace bien las cosas. Apeandas ahí yapu. Peñan de yarañe enda y yapuya. Peñan de yarañe en las iroñan de ina e de por algo. Por algo más iñan de ina. ¿Entiendes? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, Shamael, capaz de escuchar la voz de Dios, Shama, obedecer la voz de Dios. Aupea la yaya pona, aupea la falta de ina. La tendotai shamo y cotañan de ella, pero este libro político pona, varete pona hoy. ¿Por qué? Y porque tenemos que escuchar los valores, los principios. ¿Qué es lo que nos va a ayudar, verdad, para salir adelante? Apuntando siempre, no se olviden, a la comunidad. Apuntando al hombre, apuntando a la persona. Muy bien, queridos amigos, o concluyendo por el día de hoy este curso bíblico tan interesante. Ahora comienza la preeminencia de David, ¿verdad? Y va a ir justamente la decadencia de Saúl. Que ojalá eso también suceda, ¿verdad?, entre nosotros. Todo lo que es negativo, todo lo que es entonces
desobediencia, todo lo que es solamente buscar y mirar el propio ombligo. Ahora vamos a mirar hacia adelante, vamos a mirar hacia Dios y vamos a mirar desde ahí también a toda la comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.